Tener una idea, una de esas ideas que lo pueden cambiar todo, es apenas el comienzo, ¿verdad? Hoy vamos a explorar los dos grandes caminos para que esa idea se haga realidad. Por un lado, lanzarse a la aventura de emprender y por el otro, innovar desde adentro de una empresa. ¿Cuál será el camino ideal? Vamos a descubrirlo. Seguro que a muchos les ha pasado. De repente, ¡pum!, se te prende el foco. Ves algo que nadie más ve, una solución, una oportunidad, algo que podría cambiarlo todo. Es un momento increíble, ¿no? Pero justo después de esa emoción llega la pregunta del millón. ¿Y ahora qué hago con esto? Ok, empecemos con esto. La gran idea. Porque, a ver, tenerla es una cosa, pero el verdadero reto, el de verdad, es saber qué hacer después, cómo se va a materializar. Vamos a analizarlo un poco más a fondo. Miren, no se trata tanto de si la idea es buena o mala. Muchas ideas son geniales en papel. El punto clave es cómo se va a ejecutar, qué estructura se va a usar para construirla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque básicamente hay dos grandes caminos, dos rutas muy distintas pero igual de poderosas. Y aquí entramos de lleno a estos dos caminos. Pensemos en esto como la diferencia entre construir una casa desde cero o renovar una ya existente. El objetivo es el mismo, crear algo valioso. Pero claro, los planos, los riesgos, todo es diferente. Estamos hablando, por supuesto, de emprender y de intraemprender. Primero, el emprendimiento. Esta es la historia que todos conocemos, ¿no? La del emprendedor o emprendedora que ve una oportunidad y dice, listo, voy a crear algo nuevo desde cero. Es lanzarse a la piscina, invertir el propio capital, armar un equipo y asumir pero toda la responsabilidad. Si sale bien, genial. Si no, también es parte del juego. Y para que quede súper claro, pensemos en Canva. Melanie Perkins tenía esta visión increíble, hacer que el diseño gráfico fuera fácil y accesible para todo el mundo. ¿Qué hizo? No fue a tocar la puerta de una gran empresa de software, no. Empezó de la nada con su idea y construyó una compañía global, la misma plataforma que hoy usan millones y millones de personas. Ahora vamos al otro lado de la moneda, el intraemprendimiento. Este término es fascinante, de verdad. Imaginen tener esa misma chispa, esa misma mentalidad de emprendedor, pero en lugar de lanzarse solos, aplicarla dentro de una empresa que ya existe. De ahí viene el intra, de dentro de. Es como ser un agente de cambio, pero con el respaldo y los recursos de una gran organización. Y el ejemplo más famoso, el que todos conocemos, es el de las notas Post-it. Es una historia increíble. Art Fry, un empleado de 3M, se dio cuenta de que la compañía tenía un pegamento que, no pegaba muy bien. Era un fracaso. Pero él vio una oportunidad. Usó los recursos de 3M para darle una nueva vida a ese invento y, el resto es historia. Creó uno de los productos de oficina más reconocibles del mundo. Y esta analogía me encanta porque lo deja clarísimo. La persona emprendedora es la que compra un terreno baldía y dice, aquí voy a construir mi casa a mi gusto, desde los cimientos. Libertad total, pero también todo el riesgo del mundo. En cambio, la intraemprendedora es la que llega a una casa ya construida, sólida, y dice, ¿saben qué? A esta casa le falta una ala nueva, una terraza increíble. Aprovecha lo que ya existe para crear algo nuevo y espectacular. Bueno, entonces, ¿cómo se elige entre uno y otro? Todo se reduce a un gran balance. Una especie de balanza con tres elementos clave: el riesgo que se está dispuesto a asumir, los recursos que se necesitan y, por supuesto, las recompensas que se esperan. Miren esta tabla, es súper reveladora. El riesgo, para quien emprende, es altísimo, tanto personal como financiero. Para quien intraemprende es mucho menor, porque la empresa lo respalda. Los recursos, uno tiene que salir a buscarlos, el otro ya los tiene a la mano. La libertad, total para el emprendedor, pero dentro de una estructura para el intraemprendedor. Y la recompensa, la persona emprendedora se lleva todo el pastel, mientras que la intraemprendedora comparte el éxito a través de bonos, ascensos y demás. Entonces, ¿por qué alguien tomaría el camino más arriesgado? Bueno, por esto. La libertad, el control total, el poder de construir algo que es 100% propio, que refleja tus valores, tu visión, y claro, la posibilidad de que si todo sale bien, el éxito y las ganancias también son 100% propias. Es un motor muy, muy potente. Pero ojo, el intraemprendimiento tiene sus propias superventajas. Imagínense, innovar sin tener que hipotecar la casa, tener acceso a un presupuesto, a un equipo de expertos, a una base de clientes ya establecida. Es un campo de juego increíble para probar ideas, aprender y generar un impacto enorme sin el estrés de tener que pagar las cuentas del propio bolsillo. Claro que, ser emprendedor no es un camino de rosas. La presión es brutal.
un día eres el genio creativo y al siguiente tienes que ser el experto en finanzas, el vendedor estrella y el psicólogo del equipo. Todo, absolutamente todo, recae sobre los propios hombros. Y los ingresos, bueno, al principio pueden ser una montaña rusa. Y del otro lado, ser un innovador dentro de una gran empresa tampoco es fácil, ¿eh? Tienes una idea genial, pero ¿encaja con los objetivos de la compañía? Tienes que lidiar con la burocracia, los procesos lentos, la política interna. A veces, la parte más difícil no es tener la idea, sino convencer a todos los demás de que es una buena idea. Ok, ya vimos los pros, los contras, las diferencias. Ahora viene la parte más importante, la de la introspección. No hay una respuesta correcta o incorrecta. No se trata de cuál camino es mejor, sino de cuál encaja mejor con cada quien. ¿Cuál es el perfil de cada uno? Primera pregunta para reflexionar, ¿qué mueve más? ¿La idea de ser la única persona al mando con el control total de un barco? ¿O te sientes con más energía, más creatividad cuando tienes el respaldo de un equipo y una estructura sólida detrás? Ahora hablemos de dinero. Así, sin rodeos. ¿Te ves invirtiendo tus ahorros, arriesgando tu estabilidad financiera por una idea? ¿O la sola idea te pone los pelos de punta? La comodidad con el riesgo financiero dice muchísimo sobre qué camino te va a permitir actuar con más confianza. Y por último, la pregunta creativa. ¿Qué apasiona más? ¿La emoción de un lienzo en blanco, de crear algo que no existía antes? ¿O el reto de tomar algo que ya funciona y transformarlo, mejorarlo, revolucionarlo desde sus entrañas? Es una diferencia clave. Entonces, si las respuestas fueron autonomía, invierto mis ahorros y crear de cero, es muy probable que el camino del emprendimiento esté llamando. Pero si resuena más seguridad, usar recursos y mejorar lo que existe, entonces el potencial para ser un intraemprendedor o intraemprendedora que transforme una compañía desde adentro es enorme. Y con esto llegamos al punto final, que para mí es el más importante de todos. Más allá de la etiqueta que nos pongamos, ya sea emprendedor o intraemprendedor, lo que de verdad importa es algo mucho más profundo, la mentalidad. Esta frase lo resume todo de manera brillante. El mundo necesita de ambos, necesita a quienes empujan el cambio desde afuera y a quienes lo hacen desde adentro. No es una competencia, son dos caras de la misma moneda. Ambos desafían el status quo y construyen el futuro. Son, en serio, dos fuerzas indispensables. Al final del día, el verdadero tesoro es esa mentalidad emprendedora, esa curiosidad que no para, esa iniciativa para hacer que las cosas pasen, ese compromiso con crear valor. Da igual si se está en un garaje montando una startup o en una sala de juntas de una multinacional. Esa forma de pensar, esa es la que cambia el juego. Así que, ahí está. La próxima gran idea está ahí fuera, esperando. Quizás ya la tienen en la cabeza. La pregunta no es si va a llegar, sino qué camino se va a tomar para hacerla realidad. ¿Construir desde cero o renovar desde adentro? El poder está ahí. La pregunta es, ¿qué se va a construir?